Las naves masivas se cernían en el espacio como montañas oscuras. Sus siluetas negras se extendían por kilómetros, cubiertas de armas que podían destruir ciudades enteras con una sola ráfaga. Eran las naves del dominio sapiriano. Y habían venido a poner fin a otro mundo. El almirante Bestul, de pie en el puente de su nave insignia, observaba el pacífico planeta Alter a través del gigantesco ventanal. El mundo azul y verde giraba lentamente bajo ellos, sin saber que la muerte había llegado. Sus 4 ojos brillaban con un fulgor rojo en la oscuridad mientras sonreía, mostrando hileras de dientes afilados. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Bestul a su oficial de armas. Solo 12 cruceros de defensa, almirante. Son modelos antiguos, apenas armados, respondió el oficial, con la voz cargada de desprecio. Esto será fácil. Bestul asintió. Siempre era fácil. Durante 300 años, su pueblo había arrasado la galaxia como una plaga. Mundo tras mundo caía ante su tecnología superior y sus tácticas despiadadas. Los alteranos no serían diferentes de las miles de otras especies que habían aplastado. En la superficie del planeta, la doctora Lisa Chen trabajaba hasta tarde en su laboratorio cuando las alarmas comenzaron a sonar. Levantó la vista de su investigación sobre sistemas de energía pacífica, confundida por el lamento urgente que llenaba el aire. A través de la ventana, podía ver a la gente corriendo por las calles, con los rostros llenos de terror. Su comunicador vibró con un mensaje de emergencia. Todos los ciudadanos deben evacuar de inmediato. Fuerzas hostiles desconocidas han entrado en nuestro sistema. Esto no es un simulacro. El corazón de Lisa latía con fuerza mientras reunía los datos de su investigación. Como la mayoría de los alteranos, había oído historias del dominio sapiriano, pero parecían pesadillas lejanas. Alter estaba lejos de las principales rutas comerciales, un mundo tranquilo de científicos y artistas. ¿Por qué alguien querría atacarlos? En el espacio, la flota de defensa alterana se movió para interceptar las naves alienígenas. El capitán Rex Morgan comandaba el crucero principal, sabiendo muy bien que su pequeña fuerza no tenía ninguna posibilidad contra los enormes acorazados sapirianos. Pero tenían familias en el planeta y no huirían. Todas las naves, apunten al buque líder, ordenó Morgan. Tal vez podamos ralentizarlos lo suficiente para que las naves de evacuación escapen. Los cruceros alteranos abrieron fuego. Sus rayos de energía impactaron contra la nave insignia sapiriana. Las armas que podían derribar edificios apenas arañaron los escudos de la nave alienígena. Era como lanzar piedras contra una fortaleza. Bestul observó el patético ataque con diversión. Devuelvan el fuego. Destruyanlos a todos. Las armas sapirianas estallaron en brillantes destellos de luz. Cada disparo de sus cañones de plasma era más poderoso que cualquier cosa que los alteranos pudieran producir. El primer crucero de defensa explotó al instante, su casco destrozado por la fuerza abrumadora. La segunda nave duró solo unos momentos más antes de ser reducida también a escombros ardientes. La nave del capitán Morgan se sacudió violentamente mientras el fuego enemigo atravesaba su blindaje. Saltaron chispas de los paneles de control mientras su tripulación luchaba desesperadamente por mantener sus armas en línea. Señor, hemos perdido la energía principal. Los escudos están fallando, informó su oficial táctico. Morgan cerró los ojos por un momento, pensando en su esposa e hijos en el centro de evacuación. Toda la tripulación, abandonen la nave. Hemos hecho lo que hemos podido. Las cápsulas de escape se lanzaron justo cuando otra ráfaga de plasma atravesó el casco del crucero. Morgan permaneció en su puesto hasta el final, viendo a su tripulación escapar antes de que la nave explotara a su alrededor. En la superficie de Alter, Lisa corría por las calles abarrotadas hacia el espaciopuerto. Las familias cargaban a sus hijos y sus pertenencias más preciadas mientras huían hacia las naves de evacuación. El cielo brillaba con los fuegos de su flota destruida. Un anciano tropezó a su lado y Lisa lo ayudó a levantarse. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó él, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca hemos hecho daño a nadie. Lisa no tenía respuesta. Los sapirianos no querían nada de ellos. Simplemente destruían porque podían. Era su naturaleza,
como un fuego que quema todo a su paso. En el espaciopuerto, multitudes desesperadas se agolpaban hacia las pocas naves disponibles. No había suficientes para llevar a todos, y el pánico se estaba extendiendo. Lisa usó sus credenciales de científica para ayudar a coordinar la evacuación, tratando de que los niños y los ancianos subieran primero. Sobre ellos, la flota de Vestul había terminado de destruir la fuerza de defensa. Ahora, dirigían su atención al planeta. El almirante estudió el mundo de abajo con fría calculación. Inicien el bombardeo orbital de los objetivos militares, ordenó. Luego pasen a los centros de población. Necesitamos las instalaciones mineras intactas, pero la gente nos es inútil. El primer bombardeo golpeó la capital del planeta. Edificios que habían permanecido en pie durante siglos se desvanecieron en segundos, reemplazados por nubes en forma de hongo de fuego y humo. El suelo tembló como un terremoto mientras más disparos llovían desde el espacio. Lisa sintió que la nave despegaba justo cuando comenzaba el bombardeo. A través de la pequeña ventana, vio arder su hermoso mundo natal. Bosques que habían tardado milenios en crecer se convirtieron en cenizas en momentos. Las ciudades se transformaron en cráteres de vidrio fundido. Pero incluso mientras su nave huía del sistema, el comunicador de Lisa captó una extraña transmisión. Era débil y estaba fuertemente encriptada, pero logró decodificar una parte. El mensaje era corto y venía de algún lugar mucho más allá del borde de la galaxia. Comando Terrano a la Fuerza de Defensa de Altair. Hemos recibido su llamada de auxilio. La caballería está en camino. Repito, la caballería está en camino. Lisa frunció el ceño. Terrano. Nunca había oído hablar de ninguna especie llamada así, pero algo en esas palabras le dio esperanza. Alguien, en algún lugar, estaba respondiendo a su llamada de ayuda. A bordo de su nave insignia, Vestul recibió la misma transmisión. Sus oficiales de inteligencia se la presentaron, pero él la desestimó con un gesto de su mano con garras. Probablemente otra especie débil tratando de sonar amenazante, dijo. Añadan su sistema a nuestra lista de objetivos. Cuando terminemos aquí, también los aplastaremos. El almirante se volvió para ver arder a Altair, sin saber que acababa de cometer el mayor error de su larga carrera militar. En algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, algo se estaba moviendo. Algo que había estado observando y esperando este momento. El dominio sapiriano había gobernado la galaxia a través del miedo y una potencia de fuego superior durante 3 siglos. Pero su reinado de terror estaba a punto de encontrar a su némesis. Simplemente aún no lo sabían. El capitán Jake Morrison se encontraba en el astillero oculto en las profundidades de la superficie de la Tierra, observando cómo se instalaban las últimas armas en su nave. El USS Defiance no se parecía a nada que la humanidad hubiera construido antes. Su elegante casco negro parecía absorber la luz, haciéndolo casi invisible contra la oscuridad del espacio. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo la comandante Amy Rodríguez, acercándose a su lado. Amy había sido la mejor amiga de Jake desde sus días en la academia, y ahora era su oficial táctico a bordo del Defiance. Jake asintió, pero su rostro era serio. «Hermosa y letal. Esperemos que sea lo suficientemente letal». Los dos oficiales habían crecido escuchando historias sobre los monstruos que gobernaban la galaxia. Cuando Jake era solo un niño, su abuelo le había contado sobre los refugiados que llegaron a la Tierra hace 50 años. Venían de mundos distantes, destrozados y asustados, con relatos de un terrible imperio que destruía todo a su paso. La mayoría de la gente en la Tierra pensaba que las historias eran solo mitos. El espacio era vasto y la galaxia parecía muy lejana. Pero los líderes de la Tierra creyeron a los refugiados y comenzaron a prepararse en secreto. El almirante Frank Hayes se les acercó, su rostro curtido mostrando la tensión de décadas dedicadas a planificar este momento. Hayes había dedicado toda su carrera a preparar a la Tierra para la guerra que se avecinaba. «Morrison, Rodríguez. Necesitamos hablar», dijo el almirante, llevándolos a una sala de reuniones segura. Dentro de la sala, pantallas holográficas mostraban mapas estelares cubiertos de zonas rojas.
Cada área roja representaba un sistema conquistado por el dominio sapiriano. El rojo se extendía como una enfermedad, acercándose a la Tierra con cada año que pasaba. El sistema Alter cayó ayer, dijo Hayes sombríamente. Eso lo sitúa a solo 12 años luz de nuestras colonias exteriores. La inteligencia sugiere que llegarán a Sol en 6 meses. Amy estudió la pantalla. ¿Cuánto tiempo hace que sabemos que venían? 47 años, respondió Hayes. Desde que los primeros refugiados de Alter llegaron a la Tierra. Nos advirtieron sobre el dominio. Pero al principio, no les creímos. El enemigo parecía demasiado lejano, demasiado poderoso para ser real. Jake recordó sus lecciones de historia. En los primeros días, los gobiernos de la Tierra habían discutido sobre qué hacer. Algunos querían esconderse y esperar que los alienígenas nunca los encontraran. Otros querían construir flotas de defensa masivas usando tecnología antigua. Pero unos pocos líderes sabios tuvieron una idea diferente. Decidimos hacernos los muertos, continuó Hayes. Hicimos que la Tierra pareciera un mundo primitivo, apenas capaz de viajar por el espacio. Mientras el dominio conquistaba la galaxia, estudiamos cada pieza de información que pudimos encontrar sobre ellos. Aprendimos sus tácticas, su tecnología, sus debilidades. El Dr. Kevin Walsh entró en la sala de reuniones con una tableta de datos llena de especificaciones técnicas. Kevin era el ingeniero jefe de armas del proyecto Defiance, un genio que había pasado 20 años desarrollando nuevas tecnologías. El blindaje adaptativo está listo, anunció Kevin. Puede analizar el fuego enemigo entrante y ajustar su estructura molecular para proporcionar la máxima protección. Cada impacto lo hace más fuerte contra ese tipo de ataque. Amy silbó en señal de apreciación. ¿Y los cañones cuánticos? Totalmente operativos, sonrió Kevin. Disparan ráfagas de energía pura que pueden penetrar cualquier tecnología de escudo conocida. Pero la verdadera sorpresa es el sistema de combate con IA. Aprende de cada batalla, volviéndose más inteligente y efectivo con cada enfrentamiento. Jake se acercó para examinar un modelo a escala de su nave. El Defiance era más pequeño que los masivos acorazados sapirianos, pero estaba repleto de tecnología revolucionaria. Cada sistema había sido diseñado específicamente para contrarrestar las ventajas alienígenas. ¿Cuántas naves tenemos?, preguntó Jake. 3 están listas ahora, respondió Hayes. El Defiance, el Vengeance y el Liberty. 5 más estarán terminadas en un mes. No son muchas en comparación con sus miles, pero la calidad importa más que la cantidad. El almirante activó otro holograma que mostraba imágenes capturadas por drones espía. Las naves sapirianas se movían por el espacio como depredadores gigantes, sus armas resplandeciendo mientras destruían mundos indefensos. Se han vuelto perezosos, observó Hayes. 3 siglos de victorias fáciles los han vuelto demasiado confiados. Usan las mismas tácticas contra todos los enemigos, sin adaptarse ni cambiar su enfoque. Amy se inclinó hacia adelante. Esa será su perdición. Exactamente, asintió Hayes. La adaptabilidad humana siempre ha sido nuestra mayor fortaleza. Aprendemos, improvisamos, superamos. Los sapirianos confían en la fuerza bruta y la tecnología superior, pero no saben pensar de forma creativa. Jake estudió las naves enemigas en la pantalla. ¿Cuál es nuestra misión? La flota de avanzada sapiriana se está reuniendo en el sistema Kepler, explicó Hayes. Se están preparando para un salto final hacia la Tierra. Su trabajo es interceptarlos y mostrarle a la galaxia que el dominio puede ser vencido. El Dr. Walsh le entregó a Jake un dispositivo de comunicación especial. Esto contiene un mensaje de los líderes de la Tierra para cada mundo esclavizado en la galaxia. Cuando derroten a los sapirianos, transmítanlo en todas las frecuencias. Que todos sepan que la resistencia ha comenzado. Jake tomó el dispositivo, sintiendo su peso en sus manos. Representaba más que solo tecnología. Llevaba las esperanzas de miles de millones de seres en toda la galaxia. Nos hemos estado preparando para este momento toda nuestra vida, dijo Amy en voz baja. Nuestros padres, nuestros abuelos, todos trabajando para este día. Hayes asintió.
La humanidad pasó 50 años aprendiendo a luchar contra estos monstruos. Estudiamos sus debilidades, desarrollamos contramedidas y construimos armas que nunca han visto. Pero lo más importante, nunca olvidamos por qué estamos luchando. Jake miró a sus amigos y colegas, viendo la determinación en sus ojos. Todos conocían los riesgos. El Defiance podría ser la nave más avanzada de la humanidad, pero seguía siendo solo una nave contra un imperio que controlaba la mitad de la galaxia. ¿Cuándo zarpamos?, preguntó Jake. Mañana al amanecer, respondió Hayes. La galaxia ha estado esperando 3 siglos a que alguien se enfrente al dominio. Esos somos nosotros. Al salir de la sala de reuniones, Jake sintió el peso de la historia sobre sus hombros. En algún lugar, los monstruos que habían aterrorizado la galaxia venían por la Tierra. Pero estaban a punto de descubrir que la humanidad no era otra víctima indefensa. La Tierra se había estado preparando. Y ahora era el momento de mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando contraatacaban. El subcomandante Krelnek estaba en el puente de su crucero, estudiando las lecturas de su equipo de escaneo. Su nave era parte de la flota de avanzada sapiriana que se reunía en el sistema Kepler, preparándose para el asalto final al primitivo mundo llamado Tierra. Señor, tenemos un contacto desconocido en nuestros sensores, informó su oficial táctico. Acaba de aparecer de la nada, a unos 50.000 kilómetros de distancia. Krelnek era joven para ser un oficial sapiriano, habiendo ganado su posición a través de conexiones familiares en lugar de experiencia en batalla. Nunca había luchado en una batalla real, solo había participado en la destrucción de mundos indefensos. ¿Qué tipo de nave es?, preguntó, tratando de sonar seguro. Diseño desconocido, señor. Es mucho más pequeña que nuestros cruceros, tal vez la mitad del tamaño. La configuración del casco no coincide con ninguna especie conocida en nuestra base de datos. Krelnek miró la pantalla, viendo una elegante forma negra suspendida e inmóvil en el espacio. La nave parecía extraña en comparación con los diseños voluminosos que usaba la mayoría de las especies. Parecía casi elegante, como si hubiera sido construida para la velocidad en lugar de la intimidación. Probablemente otra especie tratando de rendirse antes de que destruyamos su mundo, dijo Krelnek con desdén. Abran un canal de comunicación y exijan que se identifiquen. A bordo del USS Defiance, el capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando, observando las naves enemigas en su pantalla principal. Había 5 cruceros sapirianos en el sistema. Cada uno era 10 veces más grande que su nave. Pero el tamaño no lo era todo. Están tratando de contactarnos, capitán, dijo el teniente Paul Stevens desde la estación de comunicaciones. Conéctalos, Paul. Veamos qué tienen que decir. La voz alienígena que llegó a través de los altavoces era áspera y llena de arrogancia. Nave desconocida, se encuentra en territorio reclamado por el dominio sapiriano. Identifíquese de inmediato o será destruida. Jake sonrió sombríamente. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave terrestre Defiance. Ustedes son los que necesitan dar explicaciones. Este sistema está bajo la protección de la flota terrana. Hubo un momento de silencio, luego una risa del comandante alienígena. ¿Terrana? Nunca hemos oído hablar de su especie. Se rendirán de inmediato y se prepararán para ser abordados. No lo creo, respondió Jake. Amy, ¿nuestras armas están listas? La comandante Amy Rodríguez revisó su pantalla táctica. Todos los sistemas en verde, capitán. Los cañones cuánticos están cargados y listos para disparar. La ingeniera jefe María Santos llamó desde la sala de máquinas a través del comunicador de la nave. Capitán, todos los sistemas experimentales están en línea. El blindaje adaptativo funciona perfectamente y el sistema de combate con IA está analizando las naves enemigas. Jake había estudiado las tácticas sapirianas durante años. Siempre usaban el mismo enfoque, una potencia de fuego abrumadora aplicada sin estrategia ni delicadeza. Confiaban en su tecnología superior para aplastar cualquier oposición antes de que pudiera montar una defensa efectiva. Krelnek, ¿verdad?, dijo Jake, habiendo interceptado el nombre del alienígena de sus comunicaciones internas.
Déjame darte un consejo. Da la vuelta y vete a casa. Esta es tu única advertencia. En el puente sapiriano, Krelnek sintió que su rostro ardía de vergüenza. ¿Cómo se atrevía esta criatura primitiva a hablarle con tanta falta de respeto? Su tripulación estaba mirando y no podía parecer débil. «Destruyan esa nave», ordenó. «Muéstrenles el precio de desafiar al dominio». Los 5 cruceros sapirianos abrieron fuego simultáneamente. Rayos de plasma que podían derretir roca sólida golpearon al Defiance desde múltiples ángulos. Los oficiales alienígenas esperaban ver la nave humana explotar al instante. En cambio, sucedió algo imposible. El casco del Defiance pareció brillar y cambiar de color a medida que los rayos de plasma lo golpeaban. La energía mortal fue absorbida y dispersada inofensivamente por la superficie de la nave. «Imposible», susurró Krelnek. «Nada puede resistir nuestros cañones de plasma». Jake sintió que su nave se sacudía ligeramente mientras las armas alienígenas impactaban, pero el blindaje adaptativo se mantuvo perfectamente. El sistema de IA ya estaba analizando la frecuencia del plasma y ajustando la estructura molecular del casco para proporcionar la máxima protección. «Nuestro turno», dijo Jake con calma. «Amy, apunta a su crucero líder. Mostrémosles lo que la ingeniería humana puede hacer». Los cañones cuánticos del Defiance dispararon, enviando ráfagas de energía pura hacia la nave enemiga más cercana. Los escudos alienígenas, diseñados para detener armas convencionales, fueron inútiles contra la nueva tecnología. La energía cuántica atravesó sus defensas y golpeó el casco del crucero. La nave sapiriana se estremeció mientras la ráfaga cuántica rasgaba su blindaje. Las explosiones estallaron en su superficie a medida que los sistemas críticos fallaban. En segundos, el poderoso crucero flotaba a la deriva en el espacio, con sus armas fuera de línea y sus motores muertos. «¿Qué clase de armas son esas?», exigió Krelnek a sus oficiales restantes. «Tecnología desconocida, señor. Nuestros escudos no tuvieron ningún efecto contra ellas». Jake maniobró su nave con una velocidad increíble, usando los motores avanzados del Defiance para mantenerse por delante de las armas alienígenas. Cada vez que los sapirianos disparaban, la nave humana parecía saber hacia dónde iban los disparos y se apartaba del camino. «Dispara de nuevo», ordenó Jake. «Apunta a sus sistemas de armas». La segunda ráfaga cuántica golpeó a otro crucero sapiriano, desactivando sus cañones de plasma principales. Los alienígenas comenzaban a entrar en pánico, incapaces de comprender cómo una pequeña nave estaba derrotando a su fuerza superior. María Santos informó desde Ingeniería. «Capitán, el sistema de IA está aprendiendo sus patrones de ataque. Puede predecir dónde dispararán a continuación con un 90% de precisión». Amy sonrió mientras apuntaba a la tercera nave enemiga. «Son tan predecibles. Mismas tácticas, misma formación, mismos errores». La batalla continuó durante 20 minutos, pero el resultado nunca estuvo en duda. El Defiance se movió a través de la formación enemiga como un bailarín, evitando sus torpes ataques mientras golpeaba con precisión quirúrgica. Uno por uno, los cruceros sapirianos fueron inutilizados o destruidos. Solo quedaba la nave de Krelnek, y estaba muy dañada. Sus armas estaban fuera de línea, sus escudos fallaban y su tripulación estaba en pánico total. «Esto es imposible», dijo de nuevo, mirando la nave humana en su pantalla. «Somos los amos de la galaxia. ¿Cómo puede una nave primitiva derrotarnos?». La voz de Jake llegó a través del sistema de comunicación, tranquila y firme. «Porque nunca aprendieron a adaptarse. Confiaron en la fuerza bruta durante tanto tiempo que olvidaron cómo luchar de verdad». Krelnek se dio cuenta de que su nave estaba condenada. Con su último motor en funcionamiento, giró hacia el borde del sistema y huyó tan rápido como pudo. Detrás de él, los restos de 4 cruceros sapirianos flotaban en el espacio, prueba de que el imparable dominio podía ser detenido. Mientras su nave saltaba al hiperespacio, Krelnek supo que debía advertir a la flota principal. Los humanos no eran la especie primitiva que parecían ser. Eran algo mucho más peligroso, un enemigo que podía aprender y adaptarse. El almirante Vestul caminaba de un lado a otro en el puente de su enorme nave insignia,
sus 4 ojos rojos ardiendo de rabia. El informe del subcomandante Krelnek parecía imposible. Una pequeña nave humana destruyendo 4 cruceros sapirianos. Tenía que ser una mentira o algún tipo de truco. ¿Esperas que crea que unos primitivos derrotaron a nuestra flota avanzada? Gruñó Bestul al joven oficial. Quizás huiste como un cobarde en lugar de luchar como es debido. Krelnek se mantuvo firme, su cuerpo temblando de miedo y vergüenza. Almirante, juro por el honor de mi familia, los humanos tienen armas que nunca hemos visto. Su nave no pudo ser dañada por nuestros cañones de plasma, y sus rayos de energía atravesaron nuestros escudos. Bestul golpeó al joven comandante en la cara con su mano con garras. Imposible. Nuestra tecnología ha conquistado 1000 mundos. Ninguna especie en la galaxia puede igualar nuestra potencia de fuego. Pero en el fondo, el almirante sintió crecer un frío temor. Durante 3 siglos, el dominio sapiriano había barrido la galaxia sin oposición. Cada enemigo había caído rápidamente ante sus armas superiores y su fuerza abrumadora. La idea de que alguien pudiera resistírseles era impensable. Reúnan a la flota de batalla principal, ordenó Bestul a sus oficiales. Destruiré personalmente a estos humanos y le mostraré a la galaxia lo que le sucede a quienes nos desafían. Mientras tanto, en el sistema Próxima Centauri, el capitán Jake Morrison se preparaba para la respuesta del enemigo. Sabía que su victoria en Kepler no quedaría sin respuesta. Los sapirianos vendrían con todo lo que tenían. Capitán, tenemos otra nave acercándose, informó el teniente Paul Stevens. Es una de las nuestras. En la pantalla principal, apareció una segunda nave de guerra humana. El USS Vengeance era idéntico al Defiance, construido con la misma tecnología avanzada y sistemas de armas experimentales. Aquí la capitana Rachel Foster, llegó una voz por el sistema de comunicación. Siento llegar tarde a la fiesta, Jake. ¿Cómo fue tu primer contacto? Jake sonrió. Rachel era una de sus amigas más antiguas de la academia y una excelente comandante táctica. Mejor de lo esperado, Rachel. Los sapirianos son tan predecibles como sugerían nuestros informes de inteligencia. Las 2 naves tomaron posición cerca de un gran campo de asteroides, usando las rocas como cobertura. Jake sabía que los alienígenas vendrían en busca de venganza, y quería elegir el campo de batalla. La ingeniera jefe María Santos llamó desde la sala de máquinas del Defiance. Capitán Morrison, nuestro sistema de IA ha terminado de analizar los patrones de armas enemigas de la última batalla. Ahora puede predecir sus estrategias de ataque con un 95% de precisión. Amy Rodríguez estudió las pantallas tácticas en su puesto. Jake, si los informes de inteligencia son correctos, traerán al menos 20 naves para asegurarse de no volver a perder. 20 naves contra 2, reflexionó Jake. Son mejores probabilidades de las que esperaba. El coronel Dan Cooper entró en el puente, vistiendo la armadura negra de las Fuerzas de Marines de la Tierra. Dan comandaba una unidad especial entrenada para acciones de abordaje contra naves alienígenas. Sus hombres estaban equipados con armas y armaduras avanzadas diseñadas específicamente para luchar contra los sapirianos. Mis marines están listos, capitán, informó Dan. Si tenemos la oportunidad de capturar una de sus naves, podremos aprender aún más sobre su tecnología. Jake asintió. Mantente listo, Dan. Algo me dice que vamos a tener esa oportunidad muy pronto. 3 horas después, el enemigo llegó. El grupo de batalla del almirante Bestul emergió del hiperespacio como un enjambre de langostas de metal. Su nave insignia era enorme, el doble del tamaño de un acorazado normal y erizada de armas. A su alrededor volaban 24 cruceros y destructores, más potencia de fuego de la que jamás se había reunido en un solo lugar. Ahí, señaló Bestul en su pantalla táctica. 2 pequeñas naves escondidas en esos asteroides. Destruyanlas a ambas y acaben con esta tontería. Pero Jake había pasado años estudiando las tácticas sapirianas. Sabía que se desplegarían en una formación de ataque estándar, tratando de rodear a sus objetivos. Era el mismo patrón que habían usado durante siglos, y estaba a punto de convertirse en su perdición. Rachel, ejecuta el plan Rayo, ordenó Jake.
Las dos naves humanas salieron disparadas del campo de asteroides a una velocidad increíble. En lugar de huir, cargaron directamente contra el centro de la formación enemiga. Los sapirianos, que esperaban que sus objetivos huyeran, fueron tomados completamente por sorpresa. El teniente comandante Steve Johnson lanzó su escuadrón de cazas desde las bahías de lanzamiento ocultas del Defiance. Los pequeños cazas humanos eran invisibles para los sensores enemigos y se movían como insectos mortales a través de la formación alienígena. Todos los cazas, apunten a sus sistemas de comunicación, ordenó Steve. Dejémoslos ciegos antes de que sepan que los golpeó. La flota sapiriana abrió fuego con suficientes armas como para destruir una luna pequeña. Rayos de plasma y cañones de partículas llenaron el espacio de energía mortal. Pero las naves humanas danzaban entre los ataques, sus sistemas de IA prediciendo cada disparo antes de que fuera lanzado. El cañón cuántico de Hake golpeó al primer crucero enemigo, atravesando sus escudos como si fueran de papel. La nave alienígena explotó en una brillante bola de fuego. Su tripulación nunca entendió que la había matado. La nave de Rachel inutilizó dos destructores con precisión quirúrgica, apuntando a sus motores y sistemas de armas. Las naves sapirianas quedaron a la deriva, impotentes, mientras sus sistemas de energía fallaban. Imposible, susurró Vestul, viendo cómo su poderosa flota era destrozada por dos pequeñas naves. ¿Cómo están haciendo esto? Su oficial táctico revisaba frenéticamente las lecturas de los sensores. Almirante, sus naves parecen estar aprendiendo de nuestros ataques. Cada vez que disparamos, se vuelven más difíciles de alcanzar. Los cazas humanos completaron su misión, destruyendo los sistemas de comunicación de la mitad de las naves enemigas. La formación sapiriana cayó en el caos cuando los comandantes ya no podían coordinar sus ataques. El coronel Dan Cooper vio su oportunidad. Capitán, los escudos de la nave insignia enemiga han caído. Solicito permiso para abordar. Permiso concedido, Dan. Toma esa nave. Los marines de Cooper se lanzaron en cápsulas de asalto fuertemente blindadas, corriendo hacia la enorme nave insignia alienígena. Los sapirianos intentaron detenerlos, pero sus sistemas de defensa puntual habían sido destruidos por el ataque de los cazas. Los marines abrieron una brecha en el casco enemigo y se abrieron paso a través de los corredores de la nave. Los sapirianos eran luchadores feroces, pero nunca se habían enfrentado a oponentes con un equipo y entrenamiento tan avanzados. En una hora, la voz de Cooper resonó en el sistema de comunicación. Capitán Morrison, la nave insignia está asegurada. El almirante Vestul es nuestro prisionero. Hake miró la pantalla táctica, viendo los restos de la otrora poderosa flota sapiriana flotando en el espacio. De las 25 naves que habían llegado, solo 7 seguían funcionales, y estaban huyendo del sistema tan rápido como sus motores dañados se lo permitían. Amy, envía la transmisión, ordenó Hake. Amy activó el dispositivo de comunicación especial que el Dr. Walsh les había dado. El mensaje de los líderes de la Tierra se emitió en todas las frecuencias, llegando a cada mundo esclavizado en la galaxia. Pueblos de la galaxia, aquí la fuerza de defensa terrana. El dominio sapiriano no es invencible. Hemos demostrado que pueden ser derrotados. Levántense, luchen y reclamen su libertad. La Tierra está con ustedes. En toda la galaxia, el mensaje fue recibido por miles de millones de seres esclavizados. Por primera vez en 3 siglos, tenían esperanza. El mensaje de la Tierra se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En 1000 mundos esclavizados, seres que habían vivido con miedo durante siglos sintieron de repente algo que casi habían olvidado: esperanza. La doctora Lisa Chen estaba en el centro de mando de la base de resistencia en Nuevo Alter, observando cómo llegaban informes de toda la galaxia. Había escapado de la destrucción de su mundo natal y ahora ayudaba a coordinar la creciente rebelión. Lisa, tienes que ver esto, la llamó el comandante Pete Walker, un oficial humano que había llegado con el último barco de suministros. Están comenzando levantamientos por todas partes. El sector Cygnus, las colonias de Vega, incluso mundos en los territorios centrales del dominio. Lisa sonrió mientras leía los informes. Planeta tras planeta,
Las poblaciones esclavizadas atacaban a sus supervisores sapirianos. Tenían armas primitivas en comparación con los alienígenas, pero tenían números y desesperación de su lado. Los humanos están cumpliendo su promesa, dijo. Mira estos informes de coordinación. Naves humanas están apareciendo en docenas de sistemas, proporcionando armas y apoyo táctico. La general Laura Kim comandaba las flotas de liberación humanas desde su nave insignia, el USS Freedom. Laura era una estratega brillante que había pasado 20 años planificando este momento. Sabía que ganar unas pocas batallas no era suficiente. Necesitaban romper el poder del dominio por completo. Capitán Michei, ¿cuál es el estado de la Operación Centauri?, preguntó Laura. El capitán Ben Michei revisó sus informes. La tercera flota de liberación ha asegurado las colonias mineras. Estamos distribuyendo armas cuánticas a los combatientes de la resistencia local. Los sapirianos se están retirando de 3 sistemas más. Laura asintió con satisfacción. El plan funcionaba a la perfección. En lugar de luchar contra toda la flota del dominio en una batalla masiva, estaban atacando docenas de objetivos simultáneamente. Los alienígenas no podían estar en todas partes a la vez. General, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del capitán Morrison, informó su oficial de comunicaciones. El rostro de Jake Morrison apareció en la pantalla principal, hablando desde el puente del Defiance. Detrás de él, el capturado almirante Vestul estaba sentado, encadenado, sus 4 ojos rojos llenos de odio. General Kim, nuestro prisionero ha sido muy útil, dijo Jake. Nos ha dado la ubicación de la flota principal del dominio y las coordenadas de su mundo natal. Laura se inclinó con interés. ¿Dónde están? El mundo natal sapiriano está en la nebulosa de Omega, fuertemente defendido por sus fuerzas restantes. La inteligencia sugiere que están planeando una última resistencia allí. El almirante Vestul habló por primera vez desde su captura, su voz llena de veneno. Creen que han ganado, pero no entienden nada. El dominio tiene reservas que no pueden imaginar. Cuando se desate todo nuestro poder, su patética rebelión será aplastada. Jake miró al comandante alienígena con lástima en lugar de ira. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de nuestras naves o nuestras armas. Se trata de algo que nunca entendieron, el poder de la esperanza. En el mundo natal sapiriano, el pánico se extendía por el Consejo Gobernante. El comandante supremo Sarktul, superior de Vestul, estaba de pie ante una enorme pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Las zonas rojas que habían representado territorios conquistados se estaban volviendo azules a medida que mundo tras mundo declaraba su independencia. ¿Cuántas naves nos quedan?, exigió Sarktul a su comandante de flota. Quizás 300, comandante supremo. Pero están dispersas por nuestros territorios restantes, tratando de sofocar rebeliones locales. Las garras de Sarktul rasparon el suelo de metal. Llámenlas a todas. Cada nave, cada arma, cada soldado. Haremos nuestra defensa aquí, en el mundo natal. Si podemos destruir la flota humana, la rebelión se derrumbará. Pero el comandante supremo estaba equivocado. La rebelión había crecido más allá de depender de una sola flota o líder. En 1000 mundos, seres ordinarios luchaban por su libertad con cualquier arma que pudieran encontrar. Jake Morrison lideró el asalto final al mundo natal sapiriano. La flota humana había crecido a 50 naves, cada una equipada con las últimas armas cuánticas y blindaje adaptativo. Junto a ellas volaban naves de docenas de mundos liberados, sus tripulaciones ansiosas por vengarse de sus antiguos opresores. Este es el momento, dijo Jake a su tripulación mientras se acercaban al sistema fuertemente defendido. 3 siglos de tiranía terminan hoy. La flota de defensa sapiriana era enorme. Casi 300 naves de guerra dispuestas en perfecta formación alrededor de su mundo natal. Pero Jake había aprendido algo importante durante la guerra. Los números no significaban nada sin adaptabilidad. Todas las naves, ejecuten la maniobra Prometeo, ordenó Jake. La flota humana se dividió en pequeños grupos, cada uno apuntando a una sección diferente de la formación enemiga. En lugar de enfrentarse a los alienígenas de frente,
Usaron tácticas de ataque y huida, golpeando rápido y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. La nave de la capitana Rachel Foster destruyó un escuadrón enemigo completo atrayéndolo a un campo de asteroides y luego usando las rocas como armas. Los marines del coronel Dan Cooper capturaron una nave de mando sapiriana, volviendo sus armas contra el resto de la flota. Pero la verdadera batalla no estaba ocurriendo en el espacio. En el planeta de abajo, los trabajadores esclavizados que habían construido las máquinas de guerra del dominio se estaban levantando. Liderados por combatientes de la resistencia local armados con armas humanas, asaltaron los edificios gubernamentales y las bases militares. Amy Rodríguez observó el asalto planetario desde su puesto táctico. Jaque, la rebelión en la superficie está teniendo éxito. La red de defensa del planeta se está desconectando. Perfecto, sonrió Jaque. Es hora de terminar esta guerra. El USS Defiance lideró el asalto final al centro de mando sapiriano. Sus cañones cuánticos atravesaron las defensas del edificio como un cuchillo en la mantequilla. En minutos, la estructura que había controlado la mitad de la galaxia no era más que ruinas humeantes. El comandante supremo Sarktul murió en el colapso, sus sueños de conquista galáctica enterrados con él. Las naves sapirianas supervivientes se rindieron o huyeron a los espacios oscuros entre las estrellas. Jaque estaba en su puente, mirando el mundo natal liberado en su pantalla. En toda la galaxia, las últimas fuerzas del dominio estaban deponiendo las armas. La guerra había terminado. El teniente Paul Stevens llamó desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo mensajes de rendición de 14 sistemas estelares. El dominio está acabado. La voz de la doctora Lisa Chen llegó a través del sistema de comunicación desde Nuevo Alter. Capitán Morrison, en nombre de todos los mundos liberados, gracias. Nos devolvieron nuestra libertad. Jaque pensó en todas las personas que habían hecho posible este momento. Los refugiados que habían advertido a la Tierra décadas atrás, los científicos e ingenieros que habían desarrollado nuevas armas, los soldados que habían luchado y muerto en docenas de batallas. Hicimos esto todos juntos, respondió Jaque. Ahora viene la parte difícil, construir una galaxia mejor. Amy lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? El dominio gobernaba a través del miedo y la fuerza, explicó Jaque. Necesitamos demostrar que la cooperación y la libertad funcionan mejor que la tiranía. Esa es la verdadera prueba. Años más tarde, los historiadores marcarían este día como el comienzo de la Alianza Galáctica, una unión de mundos libres que trabajaban juntos para la protección y prosperidad mutuas. El Defiance se convirtió en un símbolo de esperanza, patrullando la galaxia para asegurar que ningún nuevo tirano pudiera levantarse para amenazar la paz. Y en algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, los sapirianos supervivientes aprendieron una valiosa lección, que ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir para siempre la voluntad combinada de seres libres que luchan por sus hogares. El espacio alrededor de la estación Kepler ardía con la luz de naves moribundas. El almirante Setor se aferró a la barandilla de mando de su nave insignia mientras otra nave de la Alianza explotaba en la distancia. La piel dura como la roca del comandante Corbani mostraba profundas grietas por el estrés, algo que debería haber sido imposible para su especie de mundo volcánico. Informe, gruñó a su tripulación de puente. 73 naves perdidas, almirante, respondió su oficial táctico. El cosechador no muestra daños a pesar de los impactos directos de nuestros cañones de plasma. Setor observó la enorme nave enemiga moverse por la zona de batalla como una luna oscura. El cosechador se extendía casi 10 kilómetros de extremo a extremo, su casco biomecánico pulsando con venas de una enfermiza luz verde. Naves más pequeñas pululaban a su alrededor como insectos furiosos, disparando todo lo que tenían al depredador gigante. La Alianza se había enfrentado a muchos enemigos antes. Los guerreros Corbani provenían de mundos donde el propio suelo intentaba matarlos cada día. Los THYC venían de planetas de hielo donde las tormentas ácidas podían corroer el metal en segundos. Los cristalinos Vortan habían evolucionado en mundos bañados en radiación mortal que cocinaría viva a la mayoría de las especies. Pero ninguno de ellos se había enfrentado a algo como el cosechador. Señor,
El escuadrón solicita permiso para embestir el objetivo, informó el oficial de comunicaciones. Denegado, dijo Zetor rápidamente. Ya hemos perdido demasiados buenos guerreros con esa táctica. El cosechador había aparecido hace 6 meses en los territorios del borde exterior. Al principio, nadie lo tomó en serio. Una nave contra flotas enteras de defensa planetaria parecía una broma. Luego comenzaron a llegar los informes. Sistemas estelares enteros quedando en silencio. Miles de millones de vidas simplemente desapareciendo sin dejar rastro. La Alianza había enviado a sus mejores. 200 naves tripuladas por los guerreros más duros de la galaxia, veteranos que habían luchado en condiciones que matarían a la mayoría de las especies en minutos. Trajeron armas que podían fracturar planetas y escudos que podían detener supernovas. Nada de eso importó. Almirante, detectando otra oleada de drones, anunció el operador de sensores. Conteo estimado, más de 3.000. Zetor cerró los ojos. Cada dron era del tamaño de un caza, equipado con armas adaptativas que cambiaban para contrarrestar lo que la Alianza usara contra ellos. La primera oleada había sido fácil de destruir. La segunda aprendió de la primera. Para la 10ª oleada, los drones eran casi imposibles de matar. Todas las naves, prepárense para maniobras evasivas, ordenó. Los cazas de la Alianza se dispersaron mientras el enjambre de drones se acercaba. Los pilotos Corbani en sus pesadas naves de asalto abrieron fuego con todo lo que tenían. Los primeros drones murieron fácilmente, destrozados por rayos de plasma y cañones de partículas. Luego, los drones supervivientes comenzaron a cambiar. Sus cascos cambiaron de color y textura, adaptándose para resistir las armas de energía. El fuego de respuesta salió del enjambre. Cada disparo estaba perfectamente calculado para explotar las debilidades en los diseños de las naves de la Alianza. Murieron más naves de la Alianza en los primeros segundos que en la hora anterior de combate. Esto es imposible, murmuró el oficial táctico. ¿Cómo pueden adaptarse tan rápido? Porque aprenden, respondió Zetor sombríamente. Cada disparo que hacemos les enseña cómo defenderse del siguiente. Lejos de la batalla principal, una pequeña nave humana flotaba silenciosamente en el espacio. El US Phoenix apenas medía 200 metros de largo, diminuto en comparación con las masivas naves de guerra de la Alianza. El capitán Hake Morrison estaba en el puente, observando la batalla a través del visor principal con creciente horror. «Amy, ¿estás grabando todo esto?», le preguntó a su oficial táctico. La teniente Amy Brooks asintió, sus dedos volando sobre su consola. «Grabando todo, señor. Nunca he visto armas como estas». El Fénix había estado realizando una misión de reconocimiento rutinaria en este sector cuando detectaron las masivas firmas de energía. Morrison había ordenado a la nave que investigara, esperando encontrar algún tipo de fenómeno natural. En cambio, se habían topado con la batalla espacial más grande que cualquier humano hubiera presenciado. «Pete, ¿cómo están nuestros motores?», preguntó Morrison a su ingeniero jefe. «Funcionando en silencio, capitán», respondió Pete Sullivan desde su puesto. «Estamos demasiado lejos para que sus sensores nos detecten, pero puedo sacarnos de aquí en 30 segundos si es necesario». Morrison vio morir otra nave de la Alianza bajo el fuego de los drones. El casco de la nave se deshizo como papel, derramando atmósfera y tripulación al vacío. Había servido 20 años en la Fuerza Espacial de la Tierra, pero nada lo había preparado para este nivel de destrucción. «Lisa, ¿alguna suerte con las comunicaciones?», preguntó. La oficial de comunicaciones Lisa Wang negó con la cabeza. «Estoy captando transmisiones, pero las barreras del idioma son demasiado complejas. Creo que estoy empezando a identificar algunos patrones, pero llevará tiempo». «Señor», gritó Amy de repente. «La nave grande se está moviendo». El cosechador había estado derivando lentamente a través de la batalla, aparentemente contento de dejar que sus drones lucharan. Ahora, la enorme nave estaba girando, su casco biomecánico ondulando como tejido vivo. La luz verde pulsaba más brillante en su superficie a medida que las compuertas de las armas comenzaban a abrirse. Naves de la Alianza, patrón de dispersión 7,
Llegó una transmisión que las computadoras de Lisa apenas comenzaban a traducir. Repito, patrón de dispersión 7. El cosechador está cargando armas principales. La flota de la Alianza intentó dispersarse, pero quedaban muy pocas naves y muy poco espacio para maniobrar. Los cañones principales del cosechador se cargaron con un sonido que de alguna manera se transmitió a través del vacío, un zumbido profundo que hizo vibrar el casco del Fénix. Cuando el cosechador disparó, la realidad pareció curvarse alrededor de los rayos de energía. El espacio mismo se retorció y deformó cuando el arma alcanzó sus objetivos. Las naves de la Alianza simplemente dejaron de existir, no destruidas, sino de alguna manera borradas del universo. «Dios mío», susurró Morrison. «¿Qué clase de arma es esa?». La mitad de la flota restante de la Alianza desapareció en la primera andanada. Los supervivientes intentaron reagruparse, pero su formación estaba rota. El pánico se extendió por los canales de la flota mientras las tripulaciones se daban cuenta de que se enfrentaban a algo más allá de su comprensión. El almirante Setor sabía que la batalla estaba perdida. Su pantalla táctica mostraba menos de 50 naves restantes de las 200 originales. El cosechador no mostraba signos de daño a pesar de horas de fuego concentrado de las armas más avanzadas de la galaxia. «Todas las naves», transmitió, «prepárense para el patrón de ataque final. Morimos aquí, pero morimos como guerreros». Las naves restantes de la Alianza se formaron para una última carga. Los pesados cruceros Corbani lideraban el camino, sus cascos brillando al rojo vivo por la descarga de armas. Los cazas THYC los seguían de cerca, sus pilotos de mundo helado gritando gritos de batalla por los canales de comunicación. Las naves de cristal Vortan cerraban la retaguardia, sus tripulaciones endurecidas por la radiación listas para embestir al cosechador si fuera necesario. Morrison observó comenzar la carga desesperada y sintió que algo se retorcía en su estómago. Esos guerreros alienígenas estaban a punto de morir luchando en una batalla imposible, y no había nada que él pudiera hacer para ayudarlos. «Capitán», dijo Amy en voz baja. «Estoy detectando algo. La nave grande. Nos está escaneando». La sangre de Morrison se heló. «¿Qué?». «El cosechador acaba de dirigir sus sensores en nuestra dirección. Creo que nos ha notado». En la pantalla principal, la enorme nave enemiga estaba, de hecho, girando. Su casco biomecánico pulsaba con luz verde mientras las armas comenzaban a apuntar hacia la diminuta nave humana. El Fénix estaba completamente superado, armado solo con armas cinéticas básicas y explosivos químicos. «Pete, sácanos de aquí», ordenó Morrison. 30 segundos para el salto, capitán, respondió Sullivan, su voz tensa por la concentración. Pero el cosechador era más rápido. Naves interceptoras se separaron de la nave principal, depredadores elegantes diseñados para cazar presas en fuga. Aceleraron hacia el Fénix con una velocidad imposible, cerrando la distancia en segundos. Morrison vio acercarse la muerte y tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de ordenar la retirada, abrió un canal a la flota de la Alianza. «Naves alienígenas desconocidas», transmitió, esperando que alguien entendiera. «Aquí el capitán Jake Morrison de la nave terrestre Fénix. Los vemos luchar. Queremos ayudar». El canal quedó en silencio, excepto por la estática de las naves moribundas y el sonido del fuego de las armas. Entonces, increíblemente, una voz respondió en un inglés entrecortado pero comprensible. «Nave humana», llegó la respuesta del almirante Setor. «Deben huir. Este enemigo no puede ser derrotado. Sálvense mientras puedan». Morrison miró a su alrededor en el puente, a los rostros de su tripulación. Estaban asustados, pero también decididos. El Fénix podría ser pequeño y primitivo en comparación con estas civilizaciones avanzadas, pero seguían siendo humanos, y los humanos nunca habían sido buenos para huir de una pelea. «Negativo, almirante», respondió Morrison. «Nos quedamos. Díganos cómo ayudar». Las naves interceptoras del cosechador se acercaron al Fénix como tiburones de metal oliendo sangre. El capitán Morrison observó cómo el contador de distancia disminuía en su pantalla táctica mientras los cazadores alienígenas se acercaban a su nave. 3 naves elegantes,
cada una el doble del tamaño de la suya y armadas con armas que ni siquiera podía identificar. 20 segundos para la intercepción, informó Amy Brooks desde su puesto táctico. Se mueven más rápido que cualquier cosa que haya visto. Morrison se aferró a su silla de mando. Lo inteligente era huir. Su nave fue construida para la exploración, no para el combate. Contra estos avanzados cazadores alienígenas, el Fénix tenía tantas posibilidades como un bote de remos contra un acorazado. Capitán, llamó Pete Sullivan desde Ingeniería. Puedo tenernos en el hiperespacio en 15 segundos. Tenemos que irnos ahora. Pero Morrison estaba observando la pantalla de la batalla principal. La flota de la Alianza estaba muriendo. Quedaban menos de 40 naves de las 200 originales, y el cosechador ni siquiera había comenzado a mostrar todo su poder. Esos guerreros alienígenas luchaban para salvar a toda su civilización, y estaban perdiendo. Lisa, ¿estás progresando con su idioma?, preguntó Morrison. La oficial de comunicaciones Lisa Wang levantó la vista de su consola con entusiasmo. Sí, señor. Creo que he descifrado la estructura básica. Sus sistemas informáticos están ayudando a traducir. Puedo establecer comunicación bidireccional ahora. Hazlo. Abre un canal con su comandante. La pantalla principal parpadeó y apareció el almirante Setor. El rostro rocoso del alienígena mostraba profundas fracturas por el estrés, y sus ojos rojos ardían con una determinación desesperada. Detrás de él, Morrison podía ver el caos del puente de una nave durante la batalla. Capitán humano, habló Setor, sus palabras ahora claramente traducidas. Tienes valor, pero el valor por sí solo no te salvará aquí. El cosechador ha destruido civilizaciones que luchaban en esta guerra miles de años antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego. Tal vez, respondió Morrison. Pero estamos aquí ahora, y no abandonamos a la gente que lucha por su vida. La expresión de Setor cambió a algo que podría haber sido sorpresa. ¿Arriesgarías tu nave y tu tripulación por extraños? Tu nave es primitiva para nuestros estándares. No tienes armas que puedan dañar al cosechador. A veces, la mejor arma es la que nadie espera, dijo Morrison, aunque no estaba seguro de creérselo. En la pantalla táctica, otra nave de la Alianza murió bajo el fuego de los drones. La nave se deshizo en una lluvia de chispas y escombros, su tripulación de cientos de personas perdida en segundos. Morrison se sintió mal al verlo. Almirante, continuó. Puede que no tengamos sus armas avanzadas, pero sabemos cómo luchar. Háblenos de este enemigo. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus debilidades? La doctora Elena Martínez, la oficial científica del Fénix, se puso de pie junto a Morrison. Había estado estudiando los datos de la batalla que Amy estaba recopilando, y su rostro estaba pálido por la concentración. Capitán, dijo en voz baja, creo que estoy viendo un patrón aquí. Setor escuchó sus palabras a través del canal abierto. Tu científica habla de patrones. Hemos estado estudiando al cosechador durante 6 meses. Se adapta a todo lo que usamos en su contra. No hay patrones, solo muerte. Eso no es cierto, respondió Elena, mirando directamente al almirante alienígena. El proceso de adaptación sigue reglas. Aprende de cada ataque y desarrolla contramedidas, pero siempre construye sobre lo que ya sabe. El cosechador es como una computadora que sigue añadiendo nuevos programas para lidiar con nuevos problemas. Amy levantó la vista de su puesto. La doctora tiene razón. Señor, he estado analizando el comportamiento de los drones. Cada oleada es diferente, pero todas se basan en la misma tecnología central. El sistema está aprendiendo, pero está aprendiendo de una manera muy específica. Morrison sintió una chispa de esperanza. ¿Qué tipo de manera? Estudia las firmas de energía, las frecuencias de las armas y las armonías de los escudos, explicó Elena. Cada vez que la Alianza dispara un cañón de plasma o un rayo de partículas, el cosechador aprende a defenderse de esa arma exacta. Pero, señor, solo está aprendiendo a defenderse de la tecnología avanzada. El puente quedó en silencio, excepto por el sonido de las armas lejanas. Morrison miró a su oficial científica mientras las implicaciones se asentaban.
¿Quieres decir que nunca ha visto armas primitivas? Dijo lentamente. Exactamente. El cosechador ha luchado contra civilizaciones avanzadas durante miles de años. Sabe cómo contrarrestar las armas de energía, los proyectiles de materia exótica y los disruptores cuánticos. Pero probablemente nunca se ha encontrado con algo tan simple como un explosivo químico o un proyectil cinético. La voz del almirante Setor interrumpió su discusión. Capitán humano, los interceptores del cosechador están casi sobre ustedes. Cualquier plan que estén formando, tienen segundos para actuar. Morrison miró su pantalla de armas. El Fénix llevaba equipo militar estándar de la Tierra, cañones de riel que disparaban balas de metal, lanzamisiles cargados con explosivos químicos y cañones de defensa puntual que disparaban balas simples. Para los estándares galácticos, todo su arsenal probablemente se consideraba basura primitiva. Ami, apunta al interceptor líder con el cañón de riel principal. Un solo disparo a máxima velocidad. Señor, eso no hará mucho contra sus escudos, advirtió Ami. Solo hazlo. El Fénix se estremeció cuando el cañón de riel disparó. Una bala de tungsteno acelerada a una fracción significativa de la velocidad de la luz cruzó el espacio entre las dos naves. Los escudos del interceptor destellaron cuando el proyectil impactó, campos de energía exótica diseñados para detener rayos de plasma y de partículas. La bala atravesó los escudos como si no estuvieran allí. El casco de la nave alienígena se agrietó en toda su longitud. La atmósfera se escapó por múltiples brechas mientras el simple proyectil de metal destrozaba sistemas diseñados para resistir las armas más avanzadas de la galaxia. El interceptor se descontroló. Su piloto probablemente murió antes de saber que lo había golpeado. Imposible, susurró el almirante Setor por el canal de comunicación. Los otros dos interceptores cambiaron de rumbo inmediatamente, sus pilotos claramente confundidos por lo que acababan de presenciar. Sus sistemas de puntería habían sido diseñados para rastrear armas de energía y predecir las trayectorias de los misiles guiados. No tenían idea de cómo manejar un simple trozo de metal disparado por un cañón de propulsión química. Lisa, envía un mensaje al almirante, ordenó Morrison. Dile que necesitamos reunirnos con sus equipos técnicos de inmediato. Si tengo razón en esto, puede que hayamos encontrado una forma de dañar a esa cosa. El comandante Rick Stone, el oficial de armas del Fénix, levantó la vista de su consola con una sonrisa. Capitán, los interceptores restantes se están retirando. Creo que los confundimos. Bien. Ami, lanza 2 de nuestros cazas. Quiero que Tony García y su compañero realicen un ataque de sondeo en el casco del cosechador. Usen solo misiles convencionales. Nada sofisticado. Señor, eso es un suicidio, protestó Ami. El cosechador los aplastará como moscas. Tal vez, pero si tengo razón, esas moscas van a picar. 2 cazas F-47 Raptor se lanzaron desde la pequeña bahía de hangares del Fénix. Las naves eran antiguas para los estándares galácticos, impulsadas por cohetes químicos y armadas con simples ojivas explosivas. La voz del líder de escuadrón, Tony García, crepitó por la radio mientras guiaba a su compañero hacia la enorme nave enemiga. Control Fénix, aquí Hunter 1, comenzando ataque al grandulón feo. Si esto no funciona, díganle a mi esposa que la amo. Los 2 diminutos cazas humanos se acercaron al cosechador como mosquitos atacando a una ballena. La masiva nave biomecánica dirigió su atención hacia ellos, abriendo compuertas de armas a lo largo de su casco. Rayos de energía se lanzaron, intentando aplastar a los cazas que se acercaban. Pero los pilotos humanos no volaban en las líneas rectas que el cosechador esperaba. Viraban y rodaban usando patrones de vuelo aleatorios que ninguna computadora podía predecir. Sus primitivos cohetes químicos no dejaban ninguna firma de energía en la que los sistemas de puntería del enemigo pudieran fijarse. El caza de García lanzó sus misiles a quemarropa. 6 simples ojivas explosivas se dirigieron hacia el casco del cosechador, sus sistemas de guía tan básicos que apenas se registraron como armas para los sensores del enemigo. Las explosiones florecieron en la superficie de la nave alienígena como flores de fuego. Por primera vez en 6 meses de lucha, el casco del cosechador mostró daños reales.
Secciones del blindaje biomecánico se agrietaron y desprendieron, revelando las extrañas estructuras internas debajo. Impactos directos, informó García, su voz llena de asombro. El grandulón está sangrando. La voz del almirante Setor llegó por el canal de comunicación, llena de algo que Morrison no había oído antes: esperanza. Capitán humano, dijo el almirante alienígena. Creo que necesitamos hablar. La nave insignia del almirante Setor se acercó al Fénix, su enorme tamaño eclipsando a la pequeña nave humana. El comandante Corbani había pedido un alto el fuego temporal, y sorprendentemente, el cosechador parecía contento de esperar. La nave enemiga flotaba en el espacio como un gigante dormido, su casco biomecánico pulsando con una luz lenta y constante. El capitán Morrison estaba en la bahía de lanzaderas del Fénix, observando cómo los primeros visitantes alienígenas en la historia de la humanidad subían a bordo de su nave. La delegación Corbani parecía estatuas andantes hechas de roca volcánica negra, sus ojos rojos brillando y sus rostros como tallados en piedra. Detrás de ellos llegaron los representantes THYC, altos y delgados, con piel azul pálida y garras afiladas que hacían clic contra la cubierta de metal. La delegación Vortan cerraba la marcha, sus cuerpos cristalinos reflejando las luces de la bahía de lanzaderas en patrones de arcoíris. Bienvenidos a bordo del Fénix, dijo Morrison, esperando que sus palabras se tradujeran correctamente. El almirante Setor dio un paso adelante, su enorme figura haciendo que la bahía de lanzaderas pareciera pequeña. Capitán Morrison, he luchado en guerras en 17 mundos diferentes. He visto armas que pueden fracturar planetas y escudos que pueden detener estrellas, pero nunca he visto nada como lo que sus casas acaban de hacerle al cosechador. La doctora Elena Martínez se colocó junto a Morrison, con su tableta llena de datos del reciente ataque. Almirante, nuestro análisis preliminar sugiere que los sistemas defensivos del cosechador están diseñados específicamente para contrarrestar armas avanzadas basadas en energía. Sus cañones de plasma, rayos de partículas y disruptores cuánticos son exactamente el tipo de tecnología para la que fue construido. El oficial jefe de ciencia Vecti, de los Vortan, dio un paso adelante, su cuerpo de cristal tintineando suavemente mientras se movía. Esto coincide con nuestras propias observaciones. El cosechador aprende de cada ataque, pero solo aprende a defenderse del tipo específico de arma utilizada. Lo hemos estado combatiendo con tecnología cada vez más avanzada, lo que solo lo hace más fuerte. Pero nuestras armas son primitivas, respondió Morrison. Explosivos químicos y proyectiles de metal. Para sus estándares, todavía usamos tecnología de la edad de piedra. Exactamente, dijo Elena con entusiasmo. El cosechador probablemente nunca se ha encontrado con algo tan simple. Sus protocolos de adaptación no saben cómo manejar armas deliberadamente primitivas. Pete Sullivan, el ingeniero jefe del Fénix, había estado estudiando las pantallas de tecnología alienígena que la tripulación de Setor había traído a bordo. Almirante, con todo respeto, sus naves son increíbles, pero también predecibles. Cada sistema está diseñado para ser lo más eficiente y avanzado posible. El cosechador puede estudiar sus firmas de energía y aprender a contrarrestarlas. ¿Qué sugiere?, preguntó Setor. Que modifiquemos sus naves con nuestras armas, respondió Sullivan. Montar cañones de riel humanos en sus casas. Cargar sus sistemas de misiles con simples explosivos químicos. Hacer que sus naves avanzadas luchen como si fueran primitivas. Los oficiales alienígenas intercambiaron miradas. La idea claramente iba en contra de todo lo que sabían sobre la guerra. Esto es una locura, murmuró uno de los oficiales THYC. Estaríamos haciendo nuestras armas deliberadamente menos efectivas. Menos efectivas contra enemigos normales, corrigió Amy Brooks desde su posición en una pantalla táctica portátil. Pero más efectivas contra el cosechador. Nuestro análisis muestra que los escudos del enemigo están específicamente sintonizados para contrarrestar armas de alta energía. Los proyectiles cinéticos simples los atraviesan directamente. El almirante Setor estudió los datos tácticos humanos, sus ojos rojos brillando más intensamente mientras absorbía la información. Muéstrenme, ordenó. El grupo se trasladó al puente del Fénix,
donde la pantalla principal mostraba un análisis detallado del reciente ataque de los cazas. Elena usó un puntero láser para resaltar secciones específicas de los datos. Aquí pueden ver la respuesta del escudo del cosechador a las armas de su alianza, explicó. Los escudos se adaptan en segundos, creando contraataques perfectos para cada firma de energía. Pero cuando nuestros cazas atacaron con explosivos simples, los escudos ni siquiera se activaron correctamente. El sistema no reconoce los explosivos químicos como una amenaza, añadió Amy. Es como intentar aplastar una mosca con un campo de fuerza diseñado para detener balas. El cuerpo de cristal de Vecti pulsó con una luz pensativa. Las implicaciones son asombrosas. Hemos estado luchando en esta guerra con nuestra mayor fortaleza, pero esa fortaleza se ha convertido en nuestra debilidad. No es debilidad, corrigió Morrison. Solo previsibilidad. El cosechador ha luchado contra civilizaciones avanzadas durante miles de años. Sabe cómo contrarrestar todo lo que pueden lanzarle. Pero nunca ha luchado contra alguien que elige deliberadamente armas inferiores. El puente se sacudió de repente cuando el cosechador disparó sus armas contra un grupo de naves de la Alianza que se habían acercado demasiado. 3 naves simplemente se desvanecieron, borradas de la existencia por las armas de distorsión de la realidad del enemigo. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo Setor sombríamente. Mi flota se ha reducido a 37 naves. Si vamos a probar este plan, debe ser ahora. ¿Cuánto tiempo llevaría adaptar sus cazas con nuestras armas? Preguntó Morrison a Sullivan. El ingeniero se rascó la cabeza. Esa es la belleza de la tecnología simple, capitán. Las armas humanas están diseñadas para ser mantenidas fácilmente e instaladas rápidamente. Denme 6 horas y puedo tener cañones de riel montados en una docena de sus cazas. Tienes 4 horas, replicó Setor. El cosechador no esperará mucho más. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Ingenieros humanos y alienígenas trabajaron codo con codo, montando armas primitivas de la Tierra en cazas alienígenas avanzados. El proceso fue crudo pero efectivo. Se cargaron ojivas de explosivos químicos en los interceptores THYC. Las naves de asalto Corbani recibieron cañones automáticos humanos que disparaban simples balas de metal. Los cazas pesados Vortan fueron equipados con sistemas experimentales de cañones de riel que Pete Sullivan había improvisado con piezas de repuesto. El comandante Rick Stone trabajó con los oficiales de armas de la Alianza, enseñándoles a apuntar manualmente en lugar de depender de sistemas de puntería por computadora. La clave es la imprevisibilidad, explicó a un grupo de pilotos Corbani. No vuelen en formación. No usen patrones de ataque estándar. Sean aleatorios. Sean caóticos. Sean humanos. El líder de escuadrón Tony García dirigió ejercicios de entrenamiento con pilotos alienígenas, mostrándoles cómo usar armas primitivas de manera efectiva. Olviden todo lo que saben sobre la guerra elegante, les dijo. Vamos a pelear sucio, a pelear sin elegancia y a luchar como si nuestras vidas dependieran de ello. La doctora Martínez trabajó con Vecti para analizar los patrones de comportamiento del cosechador. Está aprendiendo, informó a Morrison. El enemigo está empezando a reconocer que algo ha cambiado. Está recorriendo configuraciones defensivas, tratando de entender por qué fallaron sus escudos. ¿Cuánto tiempo antes de que se adapte a nuestras armas? Preguntó Morrison. Desconocido. Pero cada minuto que retrasamos le da más tiempo para descubrir cómo contrarrestarnos. El navegante Sam Foster había estado calculando formaciones de batalla, adaptando tácticas navales humanas al combate espacial tridimensional. Capitán, tengo un plan. Golpearemos al cosechador desde múltiples direcciones simultáneamente. Usaremos la velocidad y maniobrabilidad superiores de la Alianza, pero armados con nuestras armas. ¿Cómo lo llamas?, preguntó Morrison. Operación Mazo, respondió Foster con una sonrisa. Vamos a golpear a esa cosa con todo lo que tenemos, todo a la vez. El almirante Setor revisó el plan de batalla con sus comandantes supervivientes. La estrategia no se parecía a nada que hubieran intentado antes. En lugar de formaciones elegantes y ataques de energía coordinados, atacarían en oleadas caóticas usando armas primitivas y patrones de vuelo impredecibles.
Esto va en contra de todos los principios de guerra que hemos aprendido, comentó uno de los líderes de escuadrón. Bien, respondió Setor. Si va en contra de nuestros principios, ciertamente irá en contra de las expectativas del cosechador. Los cazas de la Alianza modificados comenzaron a lanzarse desde sus portanaves. Los pilotos Corbani, que se habían entrenado durante años para luchar con precisión, ahora volaban en patrones erráticos que se habrían considerado vergonzosos en tiempos de paz. Los interceptores THYC, cargados con explosivos químicos, ignoraron las formaciones de ataque estándar en favor de aproximaciones aleatorias que ninguna computadora podría predecir. El cosechador pareció sentir que algo era diferente. Su casco biomecánico pulsó más rápido y se abrieron compuertas de armas en su superficie. La nave enemiga comenzó a cargar sus cañones principales, preparándose para borrar a las fuerzas de la Alianza que se acercaban. Todas las naves, transmitió Morrison a la flota combinada. Recuerden lo que aprendimos. Sean impredecibles. Sean primitivos. Sean humanos. La primera oleada de cazas modificados alcanzó el perímetro del cosechador. Los sistemas defensivos del enemigo se activaron, los escudos de energía destellando para detener los esperados rayos de plasma y cañones de partículas. En cambio, se encontraron con un aluvión de simples balas de metal y explosivos químicos. Los escudos del cosechador, diseñados para contrarrestar las armas más avanzadas de la galaxia, no ofrecieron protección contra los ataques deliberadamente primitivos. Las ojivas explosivas detonaron contra el casco biomecánico, enviando trozos de metal alienígena a girar en el espacio. Las balas de los cañones de riel atravesaron el blindaje adaptativo que había resistido meses de ataques con armas de energía. Por primera vez desde que comenzó la batalla, el cosechador gritó. El sonido llegó a través del propio espacio, un chillido psíquico de dolor y confusión que cada piloto pudo sentir en sus huesos. El casco de la enorme nave se agrietó y sangró extraños fluidos que brillaban con una luz antinatural. «Está funcionando», informó Amy desde su puesto. El cosechador está sufriendo daños reales. Pero incluso mientras las fuerzas de la Alianza celebraban su primer éxito, el cosechador ya comenzaba a adaptarse. Se abrieron nuevas compuertas de armas a lo largo de su casco y los sistemas biomecánicos comenzaron a cambiar y transformarse. El enemigo estaba aprendiendo, como siempre lo había hecho. Morrison observó cómo se desarrollaba la batalla y se dio cuenta de que su victoria podría ser efímera. El cosechador estaba herido, pero estaba lejos de ser derrotado. El grito del cosechador resonó en el espacio durante casi un minuto antes de desvanecerse en silencio. El capitán Morrison observó la enorme nave enemiga a través del visor principal del Fénix, viendo daños que ninguna arma de la Alianza había podido infligir en 6 meses de combate. Trozos de casco biomecánico se alejaban de la nave alienígena, derramando extraños fluidos que brillaban como sangre radiactiva. Informe de daños, dijo Morrison a su oficial táctico. Amy Brooks estudió sus pantallas con entusiasmo. Impactos confirmados en 17 secciones del casco enemigo. Hemos perforado su blindaje exterior en múltiples lugares. De lo que sea que esté hecha esa cosa, no le gustan los explosivos químicos. La voz del almirante Setor llegó por el canal de comunicación, llena de algo que el comandante Corbani no había sentido en meses: esperanza. Capitán humano, su estrategia ha logrado lo que 6 meses de guerra convencional no pudieron. El cosechador está herido, pero no muerto, advirtió la doctora Elena Martínez desde su puesto de ciencia. Estoy detectando una actividad interna masiva. Los sistemas biomecánicos ya están iniciando protocolos de reparación. Morrison asintió sombríamente. Había esperado que su ataque sorpresa causara más daño, pero el cosechador demostraba ser tan resistente como inteligente. Peor aún, el enemigo comenzaba a entender lo que le había sucedido. Señor, informó Amy, el cosechador está lanzando una nueva oleada de drones, pero estos se ven diferentes. En la pantalla táctica, cientos de pequeñas naves emergieron de las bahías de lanzamiento de la nave enemiga. Pero en lugar de los elegantes drones equipados con armas de energía que habían enfrentado antes, estos nuevos atacantes parecían toscos y angulares. A medida que se acercaban a la flota de la Alianza, quedó claro por qué.
Están armados con armas cinéticas, dijo Elena con creciente alarma. El cosechador ha construido sus propias versiones de nuestros cañones de riel y sistemas de misiles. El comandante Rick Stone sacudió la cabeza con incredulidad. Aprendió a copiar nuestras armas primitivas en menos de una hora. Es imposible. No es imposible, respondió Morrison. Solo muy peligroso. Los nuevos drones híbridos abrieron fuego contra la flota de la Alianza con armas que parecían sospechosamente familiares. Trozos de metal acelerados a velocidades increíbles atravesaron los escudos de la Alianza, diseñados para detener rayos de energía. Explosivos químicos detonaron contra los cascos de las naves, causando daños que las barreras cuánticas no podían prevenir. Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó el almirante Setor. El enemigo ha vuelto nuestras propias tácticas en nuestra contra. Los pilotos de la Alianza se encontraron frente a un enemigo que combinaba lo peor de ambos mundos. Los drones tenían toda la velocidad y maniobrabilidad de la tecnología avanzada, pero estaban armados con armas primitivas que podían penetrar las defensas de la Alianza. Peor aún, estaban controlados por la vasta inteligencia del cosechador, lo que les daba una coordinación y conciencia táctica perfectas. El capitán Pete Sullivan llamó desde ingeniería. Tenemos un problema. El cosechador no solo está copiando nuestras armas, las está mejorando. Morrison miró la pantalla táctica y vio a qué se refería su ingeniero. Los drones enemigos disparaban proyectiles que se movían más rápido que cualquier cosa que el Fénix pudiera producir. Sus ojivas explosivas eran más potentes que el equipo militar humano. El cosechador había tomado la tecnología de armas humanas y la había mejorado. Está combinando conceptos primitivos con fabricación avanzada, explicó Elena. Le dimos la idea de las armas cinéticas y usó su tecnología superior para construir mejores versiones. La voz del líder de escuadrón, Tony García, crepitó por la radio mientras su casa esquivaba el fuego enemigo. Control Fénix, estos nuevos drones son más duros que los antiguos. Nuestras armas no están penetrando sus cascos como antes. Morrison se dio cuenta de que se enfrentaban a un escenario de pesadilla. El cosechador no solo había aprendido a defenderse de las armas primitivas, sino a usarlas más eficazmente que los humanos que las habían inventado. El enemigo se estaba adaptando más rápido de lo que nadie había pensado posible. Almirante, llamó Morrison a Setor. Necesitamos retroceder y reagruparnos. Esto ya no funciona. De acuerdo, llegó la respuesta. Todas las naves de la Alianza, retírense al punto de encuentro beta. Necesitamos desarrollar nuevas tácticas. La flota combinada comenzó a retirarse del cosechador. Pero el enemigo no se contentó con dejarlos escapar. La enorme nave misma comenzó a moverse, su casco biomecánico ondulando mientras los sistemas internos se activaban. Se abrieron nuevas compuertas de armas en su superficie, revelando piezas de artillería que parecían inquietantemente similares a los diseños humanos. Está construyendo cañones de riel, informó Amy con horror. Enormes. Las nuevas armas del cosechador abrieron fuego, lanzando proyectiles del tamaño de pequeños asteroides contra la flota de la Alianza en retirada. El bombardeo cinético fue devastador. Naves de la Alianza que habían sobrevivido meses de ataques con armas de energía fueron destrozadas por simples trozos de metal que se movían a velocidades relativistas. Hemos perdido 12 naves en los últimos 5 minutos, informó el oficial de comunicaciones. El enemigo está usando nuestras propias tácticas mejor que nosotros. Morrison sintió que la desesperación se apoderaba de él. La única ventaja de la humanidad se había vuelto en su contra en menos de una hora. El cosechador no solo se estaba adaptando a sus armas, las estaba perfeccionando. Capitán, llamó Elena desde su puesto. Creo que entiendo lo que está pasando. El cosechador no solo está copiando nuestra tecnología, está aprendiendo todo nuestro enfoque de la guerra. ¿Qué quieres decir?, preguntó Morrison. La guerra humana se basa en la imprevisibilidad, la creatividad y la voluntad de usar lo que funcione, explicó Elena. El cosechador nos ha estado estudiando desde que aparecimos. No solo está copiando nuestras armas, está copiando nuestra mentalidad. Las implicaciones golpearon a Morrison como un golpe físico.
El enemigo estaba aprendiendo a pensar como los humanos, a luchar como los humanos, a ser impredecible como los humanos. Pero estaba haciendo todo esto con una tecnología y recursos muy superiores. «Señor», gritó Amy con urgencia. «El cosechador está lanzando naves de abordaje. Se dirigen a las naves dañadas de la Alianza». Morrison observó con horror cómo elegantes naves de ataque se separaban de la nave enemiga y corrían hacia las naves de la Alianza que habían quedado inutilizadas en la lucha. Estos grupos de abordaje capturarían tecnología y tripulantes de la Alianza, dando al cosechador aún más información con la que trabajar. «No podemos dejar que tomen prisioneros», dijo Morrison. «Almirante, su gente necesita abandonar esas naves ahora». «Ya lo he ordenado», respondió Setor sombríamente. «Pero algunas de mis tripulaciones están atrapadas. Sus sistemas de soporte vital están fallando». El navegante Sam Foster levantó la vista de su puesto con determinación. «Capitán, tengo una idea. Es una locura, pero podría funcionar». «A estas alturas, la locura es todo lo que nos queda», respondió Morrison. «El cosechador está aprendiendo a luchar como nosotros, ¿verdad? Pero hay una cosa sobre la guerra humana que no puede copiar. El sacrificio», dijo Foster simplemente. «La voluntad de arriesgarlo todo por una causa mayor que uno mismo. El enemigo puede copiar nuestras armas y nuestras tácticas, pero no puede copiar nuestro espíritu». Morrison entendió de inmediato. El cosechador era una entidad lógica, diseñada para la conquista y la supervivencia. Podía aprender a usar armas primitivas y tácticas impredecibles, pero no podía comprender verdaderamente el concepto humano de luchar sin esperanza de victoria. «Estás hablando de una misión suicida», dijo Morrison. «Estoy hablando de ganar tiempo», respondió Foster. «La Alianza necesita reagruparse y encontrar nuevas tácticas. Alguien tiene que retener al cosechador aquí mientras escapan». La voz del almirante Setor interrumpió su discusión. «Capitán humano, mis sensores muestran que el cosechador prepara otro asalto importante. Lo que sea que vayamos a hacer, debe ser ahora». Morrison miró a su alrededor en el puente, a los rostros de su tripulación. Estaban asustados, pero también decididos. Estas personas se habían ofrecido como voluntarias para explorar los confines desconocidos del espacio, sabiendo que tal vez nunca volverían a casa. Ahora se enfrentaban a un enemigo que amenazaba a toda la galaxia. «Toda la tripulación, aquí el capitán», anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. «Vamos a darle tiempo a la Alianza para escapar. Esta es una misión solo para voluntarios. Cualquiera que quiera transferirse a las naves de la Alianza tiene permiso para hacerlo». La tripulación del puente permaneció en sus puestos. En toda la nave, ni una sola persona solicitó el traslado. «Bueno», dijo Morrison con una leve sonrisa, «supongo que estamos todos juntos en esto». «Amy, apunta al casco principal del cosechador». «Pete, dame todo lo que tengan los motores. Vamos a embestir a esa cosa». «Señor», dijo Amy en voz baja. «Incluso si penetramos su casco, una nave no será suficiente para destruir algo de ese tamaño». «Tal vez no», respondió Morrison. «Pero no estamos tratando de destruirlo. Estamos tratando de enseñarle algo que nunca ha aprendido, que vale la pena perder algunas peleas». El Fénix giró hacia el cosechador, sus pequeños motores ardiendo a máxima potencia mientras aceleraba hacia la enorme nave enemiga. Detrás de ellos, la flota de la Alianza continuaba su retirada. Pero Morrison pudo ver que muchas naves estaban disminuyendo la velocidad, sus tripulaciones reacias a abandonar a los humanos que les habían dado esperanza. La voz del capitán Tony García llegó por la radio. «Mi escuadrón de cazas se queda con ustedes. Si van a embestir esa cosa, van a necesitar escolta». «Lo mismo digo», llegó otra voz de un piloto Corbani. «Los humanos nos mostraron cómo luchar. Ahora les mostraremos cómo morir con honor». Morrison sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que docenas de cazas de la Alianza se estaban formando alrededor del Fénix. Guerreros de especies que habían estado luchando en esta guerra solos durante meses elegían quedarse con la humanidad en lo que podría ser su batalla final. «Muy bien, entonces», dijo Morrison. «Vamos a enseñarle a esta cosa lo que significa luchar como humanos.
La fuerza combinada de naves humanas y alienígenas corrió hacia el cosechador, sus armas primitivas listas para un último ataque desesperado. El Fénix corría hacia el cosechador con docenas de cazas de la Alianza a su lado. El capitán Morrison observó cómo la enorme nave enemiga se hacía más grande en su pantalla, su casco biomecánico pulsando con una furiosa luz roja. Se abrieron compuertas de armas a lo largo de su superficie como ojos furiosos, rastreando las naves que se acercaban con una precisión mortal. Distancia al objetivo, 2.000 kilómetros y acercándose, informó el navegante Sam Foster. Impacto en 90 segundos. Morrison se aferró a su silla de mando mientras los sistemas defensivos del cosechador se activaban. Rayos de energía salieron de la nave enemiga, pero las naves atacantes se dispersaron en patrones aleatorios que ninguna computadora podía predecir. Pilotos humanos y alienígenas trabajaron juntos, cubriéndose unos a otros mientras avanzaban a través del fuego defensivo. Señor, llamó Amy Brooks desde su puesto táctico. El cosechador está lanzando todo lo que tiene. Cuento más de 500 drones moviéndose para interceptarnos. Que vengan, respondió Morrison. No nos detendremos por nada. La voz del líder de escuadrón, Tony García, crepitó por la radio mientras su caza se abría paso entre el fuego enemigo. Control Fénix, estamos sufriendo grandes pérdidas, pero seguimos avanzando. Sea lo que sea que planeen hacer, más vale que lo hagan rápido. La doctora Elena Martínez trabajaba frenéticamente en su puesto de ciencia, estudiando la estructura del casco del cosechador a medida que se acercaban. Capitán, encontré lo que podría ser un punto débil. Hay una sección cerca del centro donde los sistemas biomecánicos parecen converger. Si podemos introducir una ojiva nuclear en esa área. No tenemos ojivas nucleares, señaló Morrison. De hecho, sí, señor, llamó Pete Sullivan desde Ingeniería. El Fénix lleva un pequeño reactor nuclear para energía de emergencia. Puedo sobrecargarlo manualmente, pero alguien tendría que quedarse para activar la explosión. Morrison sintió que se le encogía el corazón. Había esperado embestir al cosechador y sobrevivir de alguna manera. Pero parecía que su sacrificio sería total. A su alrededor, los cazas de la Alianza morían bajo el fuego enemigo, sus pilotos eligiendo quedarse con la humanidad aunque significara una muerte segura. Muy bien, Pete, empieza a preparar el reactor para la sobrecarga. Pero nadie se queda hasta que sepamos que esto funcionará. La voz del almirante Setor llegó por el canal de comunicación desde su nave insignia en retirada. Capitán humano, mis sensores de largo alcance muestran que el cosechador prepara sus armas principales. Pretende destruirlos antes de que puedan alcanzarlo. Entonces más vale que nos demos prisa, respondió Morrison. Los enormes cañones de distorsión de la realidad del cosechador comenzaron a cargarse. El espacio mismo se curvaba alrededor de los emplazamientos de las armas. Morrison había visto lo que esas armas podían hacer. No solo destruían naves, las borraban de la existencia. 60 segundos para el impacto, informó Foster. Los cañones principales enemigos estarán listos para disparar en 30 segundos. Morrison tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida, por muy larga que fuera. Todos los cazas, abandonen sus ataques. Fórmense sobre los cañones principales del cosechador y manténganlos ocupados. Señor, eso es un suicidio, protestó Tony García. También lo es dejar que nos disparen. Háganlo. Los cazas de la Alianza supervivientes se separaron de su formación de escolta y se lanzaron hacia los emplazamientos de las armas del cosechador. Dispararon todo lo que tenían a los enormes cañones, sus armas primitivas causando daños pequeños pero significativos a los sistemas de carga. Los cañones del cosechador dispararon de todos modos, pero la puntería falló. Los rayos que distorsionaban la realidad pasaron lo suficientemente cerca del Fénix como para hacer que el casco crujiera bajo tensiones imposibles, pero la nave se mantuvo unida. 30 segundos para el impacto, anunció Foster. Morrison ya podía ver detalles individuales en el casco del cosechador. La superficie biomecánica se retorcía y pulsaba como tejido vivo, y extraños símbolos brillaban a lo largo de su extensión en patrones que dolía mirar directamente. Elena, ¿dónde exactamente necesitamos golpear?, preguntó Morrison. Ahí,
Señaló ella una sección del casco que parecía ligeramente diferente del resto. Esa área parece ser algún tipo de nodo de procesamiento central. Si podemos destruirlo, podríamos interrumpir los sistemas de coordinación del cosechador. Pete, ¿cuánto tiempo necesitas para sobrecargar el reactor? 5 minutos después de que penetremos el casco, respondió Sullivan. Pero, capitán, la radiación matará a cualquiera en un radio de 1 kilómetro de la explosión. No hay forma de sobrevivir a esto. Morrison asintió sombríamente. Había sabido que este era un viaje de ida desde el momento en que comenzaron su ataque. Muy bien, Amy. Apunta todas las armas a las coordenadas de Helena. Vamos a abrir un agujero en el casco de esa cosa y meterle una bomba nuclear por la garganta. 10 segundos para el impacto, gritó Foster. El Fénix se estrelló contra el casco del cosechador a toda velocidad. La proa reforzada de la nave humana se arrugó como papel, pero cumplió su propósito. El Fénix atravesó el blindaje biomecánico del enemigo y se enterró profundamente en el interior de la nave alienígena. Las luces de emergencia bañaron el puente de rojo mientras los informes de daños llegaban de todas las secciones. La nave estaba muriendo, pero ahora estaban dentro del cosechador, rodeados de extraños corredores que pulsaban con una vida antinatural. Pete, inicia la secuencia de sobrecarga, ordenó Morrison. Ya estoy en ello, capitán. 4 minutos y contando. Morrison miró a su alrededor en el puente, a la tripulación que lo había seguido a esta pesadilla. Todos seguían en sus puestos, haciendo su trabajo, aunque sabían que nunca volverían a ver su hogar. Señor, informó Amy. Estoy detectando movimiento en los corredores a nuestro alrededor. Algo se acerca. A través de las cámaras externas de la nave, podían ver las defensas internas del cosechador respondiendo a su presencia. Criaturas biomecánicas que parecían un cruce entre insectos y máquinas se escabullían por los corredores, dirigiéndose hacia el Fénix. Están tratando de evitar que completemos la sobrecarga, observó Helena. Entonces los detendremos, dijo Morrison simplemente. Todos los equipos de seguridad, prepárense para repeler abordajes. Los siguientes minutos pasaron en un torbellino de lucha desesperada. Los defensores internos del cosechador intentaron entrar en el Fénix, pero los equipos de seguridad humanos los contuvieron con armas de fuego simples y cargas explosivas. Las criaturas enemigas estaban adaptadas para luchar contra armas avanzadas, no contra balas químicas y granadas de mano. 3 minutos para la sobrecarga, anunció Pete. Fuera de la nave, el cosechador comenzaba a entender lo que estaba sucediendo. La enorme nave comenzó a convulsionar, tratando de expulsar al Fénix de su interior como un cuerpo que rechaza una infección. 2 minutos, gritó Pete. La voz del almirante Setor les llegó de alguna manera a través del caos. Capitán humano, estamos detectando una acumulación masiva de energía en su ubicación. ¿Qué están haciendo? Lo que los humanos hacemos mejor, respondió Morrison. Algo loco que podría funcionar. Las convulsiones del cosechador se hicieron más fuertes y secciones del casco de la nave alienígena comenzaron a agrietarse bajo la tensión. Extraños fluidos se filtraron de los sistemas biomecánicos rotos, llenando los corredores con vapor tóxico. 1 minuto para la sobrecarga, anunció Pete. Morrison abrió un canal para toda la flota de la Alianza. Aquí el capitán Jake Morrison del US Phoenix. Salimos aquí para explorar lo desconocido, y encontramos algo que amenaza todo lo que amamos. Pero también encontramos algo más. Encontramos amigos por los que vale la pena morir. El cosechador hizo un último intento desesperado por expulsar al Fénix, pero la nave humana estaba enterrada demasiado profundamente en sus sistemas vitales. Las defensas biomecánicas pulularon sobre el casco del Fénix, pero era demasiado tarde. 30 segundos, gritó Pete. Helena, dijo Morrison en voz baja. ¿Qué crees que pasará cuando esto explote? La explosión nuclear debería interrumpir los sistemas de procesamiento central del cosechador, respondió ella. Si eso es suficiente para matarlo por completo, no lo sé, pero al menos debería impedir que se adapte a nuevas amenazas por un tiempo. Entonces tal vez la Alianza tenga la oportunidad de terminar lo que empezamos, dijo Morrison. 10 segundos, anunció Pete.
Morrison miró a su tripulación por última vez. Ha sido un honor servir con todos ustedes. El reactor nuclear se sobrecargó en un resplandor de luz solar artificial. La explosión arrasó los sistemas internos del cosechador, interrumpiendo las redes biomecánicas que habían funcionado durante miles de años. La enorme nave enemiga se convulsionó por última vez y luego quedó inmóvil. El almirante Zetor observó desde su nave insignia cómo el cosechador flotaba muerto en el espacio, su casco agrietado y sangrando extraños fluidos. La nave enemiga que había parecido imparable finalmente fue derrotada, derribada por una pequeña nave humana y la tripulación que se negó a rendirse. Todas las naves, transmitió el almirante a su flota. Un momento de silencio por nuestros amigos humanos. Nos mostraron que vale la pena luchar en algunas batallas, incluso cuando la victoria parece imposible. 6 meses después, el almirante Zetor estaba en el puente de una nueva nave, la US Defiance. La nave era un híbrido de tecnología humana y de la Alianza, armada tanto con armas cinéticas primitivas como con sistemas de energía avanzados. La tripulación también era mixta, con humanos y alienígenas trabajando codo con codo. La galaxia estaba a salvo por ahora, pero siempre surgían nuevas amenazas de la oscuridad entre las estrellas. La Alianza había aprendido algo valioso de sus amigos humanos. A veces, la mejor arma no era la más avanzada, sino la que empuñaba a alguien que se negaba a rendirse. En el salón conmemorativo de la nave, una placa honraba a la tripulación del Fénix. Decía simplemente, vinieron en paz, pero estuvieron dispuestos a luchar por lo que era correcto. Que su valor inspire a todos los que sigan. La Alianza de los Mundos Letales era ahora más fuerte, unida no solo por sus duros orígenes, sino por el ejemplo de una especie que les había mostrado lo que significaba la verdadera fuerza. Los humanos se habían ganado su lugar entre las especies más formidables de la galaxia. No a través de tecnología superior o adaptación física, sino a través de un espíritu indomable que se negaba a rendirse incluso ante probabilidades imposibles. Y en algún lugar, en los vastos confines del espacio, las naves de exploración humanas continuaron su viaje hacia lo desconocido. Ya no buscaban solo descubrir nuevos mundos, sino llevar la lección aprendida en el fuego y el sacrificio, que en una galaxia llena de dioses y monstruos, la fuerza más poderosa de todas era una especie que se negaba a darse por vencida. Una especie que había aprendido a convertir sus debilidades en sus mayores fortalezas. Si esta transmisión te ha inspirado, únete a nuestra resistencia. Dale a me gusta para fortalecer nuestras filas y suscríbete para recibir futuras crónicas de la Alianza. El futuro de la galaxia depende de ello.